Listo, entonces vamos a crear un proyecto, ¿cierto?, de tipo web API, en el cual vamos a exponer la información de una tabla cualquiera, en este caso va a ser una tabla de productos, ¿cierto?, y otra de clientes. Entonces lo primero es crear un nuevo proyecto. Aquí ya va, pues digamos que no cambia tanto, no va a cambiar como tal la forma en que se crea. Lo que sí es que si estamos trabajando con 2017, debemos de tener en cuenta el proyecto que vamos a seleccionar. Entonces, este 2017 le damos en la pestaña web y ahí nos dice que tenemos dos formas de crear aplicaciones web, ¿cierto? O más que dos formas, podemos utilizar dos frameworks. El .NET Framework, que es la versión normal con la que hemos venido trabajando siempre, y pues vamos a seguir trabajando, y la versión ASP.NET Core, esto que es la nueva versión del framework de Microsoft. Para los que quieran, empiecen a mirar eso, que dentro de, no sé, por ahí 2-3 años, pues ya todas las aplicaciones de Microsoft van a estar en .NET Core. Eso yo lo recomendado pues. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a crear una aplicación y vamos a utilizar el .NET Framework. Listo, el framework tradicional. Ya ahí simplemente cambiamos el nombre de la aplicación y pues ya la ruta donde la quieran alojar. A este proyecto le voy a poner API Productos, ustedes pónganle como quieran, API Productos, y le damos a aceptar. Luego de seleccionar el tipo de plantilla que queremos, ¿cierto? .NET Framework, él nos dice que seleccionemos el template sobre el cual nosotros queremos crear la aplicación. Esta va a ser una aplicación web API, esto que nos va a servir para exponer pues información. Entonces seleccionamos web API, validamos que la autenticación diga que sin autenticación. Listo, en este caso vamos a hacerlo así. Otra de las cosas que vamos a hacer, pero eso ya lo hacemos cuando estemos trabajando con el proyecto, es que a las APIs les vamos a poner seguridad utilizando tokens. Listo, cuando lo vayamos a hacer, obviamente en este no, porque esto es para entender el concepto. En ese entonces vamos a utilizar cuentas individuales. Listo, por ahora vamos a trabajar sin autenticación. Igual si le ponen cuentas individuales, pues no lo vamos a necesitar, y lo único que va a hacer es que les quede más pesado el proyecto. Entonces, web API, no necesitamos seleccionar nada más, le damos a aceptar. Entonces, los proyectos con la plantilla de web API, listo, todos están basados de igual forma en MVC. Listo, por eso la estructura de carpetas que vamos a ver ahí es exactamente igual a una carpeta MVC. Listo, a un proyecto en MVC 5, que es lo que veníamos trabajando. Esto, aquí vamos a seguir hablando de controladores, de los modelos, de las vistas, solo que las APIs, pues como simplemente exponen una funcionalidad, no tienen vistas. Listo, ahí en este caso nos saltaríamos las vistas. Llegamos hasta el controlador y el controlador ya de ahí nos vamos para el modelo o para donde necesitemos, ¿cierto? Podemos consumir otro servicio o simplemente pues ir a la base de datos. Entonces en este caso van la estructura de proyectos. Ya recordé, como les digo, es igual a la de MVC 5, entonces pues no voy a entrar a explicarla. Lo único que debemos tener en cuenta es que los controladores, ¿cierto?, dentro de la carpeta controllers, es que nosotros vamos a ubicar las APIs. Listo. ¿Qué diferencia un API de un controlador normal? La clase de la cual hereda. Listo, por decir, esto es un controlador normal, home controller. Listo, está heredando de la clase controller. Mientras que un API, ¿cierto? Este que dice values es un API que ya viene por defecto ahí como para no hacer pruebas. Es igual una clase, un controlador, solo que este como tal hereda de una clase API controller. Listo, eso es lo único que nos diferencia de un controlador normal. Bueno, y obviamente que en el controlador normal nosotros siempre devolvemos action result.
¿Listo? Es decir, siempre devolvemos una vista. En este caso las APIs vamos a devolver esa información, un listado de string, un listado de objetos, un booleano, un vacío, listo, ese tipo de cosas. Entonces recordemos que cuando hablamos de de servicios REST, ¿cierto? Ya la definición de REST ya vimos qué es, ¿cierto? Pues ya la tenemos ahí, es bueno que la repasen, pero básicamente así que necesitemos para trabajar hoy. Entonces, recordemos que REST, ¿cierto? El estilo arquitectónico REST está basado en el protocolo HTTP. ¿Listo? Y el protocolo HTTP, pues aparte de pues, todas las características que tiene, lo importante que necesitamos saber es que es sin estado, ¿cierto? Es stateless, quiere decir que entre una petición y la siguiente petición no se guarda información. Toda petición que yo haga digamos que la información que yo envíe y me devuelva solo va a durar mientras esté viva esa petición, ¿cierto? A la siguiente petición yo no tengo forma de saber qué fue lo que devolví antes de. Listo, eso no maneja estados. La otra cosa que debemos tener en cuenta es el tema de los verbos HTTP. ¿Listo? Que ahí donde entra el get, el post, el put, el delete y varios más que hay ahí. Simplemente estos son los que vamos a utilizar cuando creamos apps. Listo. Y que nosotros ya con estos verbos pues podemos hacer un símil, ¿cierto? Que nos van a permitir realizar las operaciones CRUD dentro de una base de datos. Entonces, el get, ¿para qué nos va a servir? Para consultar, ¿cierto? Para consultar información de la base de datos. El post nos va a permitir insertar. El put nos va a permitir actualizar. Y obviamente, pues el delete nos va a permitir eliminar un recurso. Y eso obviamente eso ya lo hemos visto muchas veces, lo vimos cuando estábamos viendo MVC. Eso igual lo vamos a recordar acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el modelo de datos con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, como ya les comentaba, en el enfoque tradicional o de database first, es decir, primero la base de datos, pues nosotros creamos una base de datos. Esa base de datos como tal, pues obviamente tenía unas tablas. Por cada tabla que nosotros teníamos, al momento de generar el código, él nos generaba por cada tabla una clase en C#. Sí. ¿Listo? En este caso vamos a hacerlo al contrario. Vamos a crear una clase en C# y por cada clase que nosotros tengamos vamos a generar una tabla. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene utilizar este modelo? Pues que nosotros tenemos completo control del código que nosotros generamos. Ustedes ven que cuando generábamos una base de datos, pues partíamos de una base de datos, él nos generaba el modelo del EDMX, ¿cierto? Y de ahí para allá generaba un montón de clases, que eso, pues si lo movíamos, empezaba a poner mucho problema. ¿Listo? Cuando nosotros trabajamos con Code First, pues nosotros tenemos completo control del código que estamos generando y cómo se genera de igual forma la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer en la carpeta Models, esto lo podríamos hacer en otra carpeta o en un proyecto, ¿cierto? En un proyecto aparte donde solo tengamos las entidades. En este caso, para efectos prácticos, vamos a manejarlo ahí. Y vamos a agregar una nueva clase. Eso vamos a manejar, digamos que la base de datos, vamos a manejar clientes, productos, ¿cierto? Lo tradicional. Entonces, para eso vamos a crear una clase que se va a llamar producto. La clase debe ser pública. Y a esta clase pues va a tener varias propiedades. Entonces, la primera propiedad, como acordemos que de aquí, a partir de esta clase vamos a crear las tablas. Importante tener una propiedad que nos sirva de identificador, es decir, el ID. Eso, que nos vuelva única esa entidad. En este caso, de tipo entero, un ID. Otra propiedad
de tipo string, que sea el nombre. ¿Qué más puede tener el producto? Pongámosle la descripción. Vamos a hacerlo basado en el ejercicio que hicimos de Xamarin. La descripción. Vamos a generar uno que sea la cantidad. Y una última propiedad de tipo string para la imagen. Eso, vamos a guardar la URL de la imagen de ese producto. Imagen. Listo, ahí ya tenemos una clase producto. Que tiene 5 propiedades. Listo. Cuando nosotros generemos la base de datos, ¿qué va a hacer? Nos va a crear una tabla para productos que va a tener estos 5 campos. Listo, con estos tipos de datos que nosotros definamos ahí. Ahora vamos a ver algunas convenciones que esto maneja y cómo la genera, pues. Entonces, ya una vez tenemos las entidades del modelo, del dominio, ¿qué hacemos? Debemos generar el contexto de la base de datos. Esto, algo similar a lo que se hacía con SDMX, donde estaban agrupadas todas las clases que pertenecían a la base de datos. Algo así tenemos que hacer. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, lo primero es agregarle al proyecto Entity Framework. ¿Listo? Porque no lo hemos hecho. Podemos hacerlo de varias formas. En este caso, la voy a hacer desde la consola de NuGet. Listo. No le voy a dar clic derecho, agregar, administrar paquete de NuGet y agregar Entity Framework. Igual lo podría hacer, no hay ningún problema. Todos los paquetes de NuGet que nosotros agreguemos lo podemos hacer por ahí por el diseñador o utilizando la consola de administración de NuGet. ¿Listo? Ubiquen de una vez la consola porque la vamos a utilizar para el tema de la base de datos. Entonces, en la pestaña de herramientas hay una opción que se llama administrador de paquetes NuGet. Ahí expandimos esa opción y seleccionamos consola del administrador de paquetes. Listo, el que básicamente que nos hace, nos abre una terminal. Eso nos abre una terminal que dice PM. Listo, que dice PM y ahí pues podemos hacer lo que necesitemos. En este caso le vamos a decir que instale Entity Framework. ¿Cómo hacemos eso? Install package, él tiene ahí un autocompletar, ¿cierto? Si no le sale, le dan control espacio, install package, y aquí ponemos el nombre del paquete que queremos instalar. En este caso, Entity Framework. ¿Cómo? ¿No le da? Entonces dele tabulador. ¿Con tabulador sí? Install package, espacio, Entity Framework. Listo, si nosotros le damos enter ahí, ¿el qué va a hacer? Va a ir a NuGet y nos va a instalar la última versión del Entity Framework. Nosotros aquí también podríamos especificar una versión específica, ¿cierto? Indicar una versión específica que queramos instalar. En este caso, pues con la última nos vamos a trabajar, entonces simplemente le damos enter. Él ahí lo que hace, pues es obviamente, ahí nos dice que Entity Framework en la versión 6.2.0 se instaló correctamente en el proyecto y cuánto se demoró en instalarlo. Eso es lo primero, instalar Entity Framework, lo mismo que hacíamos pues
el otro enfoque. Bueno, creo que en el otro enfoque, como éramos desde una base de datos, él automáticamente agregaba la referencia a Entity Framework. Si vamos acá, ¿cierto? A la parte de las referencias, otra forma de validar que si se instaló correctamente Entity Framework es que ahí nos debe salir dos librerías de Entity Framework. Entity Framework y Entity Framework.sql Server. Ahí en referencias. ¿Ya qué vamos a hacer? Entonces, ya instalamos. Entonces, el primer paso es crear las entidades de modelo, ¿cierto? El segundo es instalar Entity Framework al proyecto. El tercer paso es agregar o crear el contexto, ¿cierto? El contexto de la base de datos. Este contexto lo vamos a crear dentro de la carpeta Models. Y básicamente, ¿qué es el contexto? Entonces, es a crear una nueva clase. ¿Verdad? Que ya no vamos a utilizar diseñadores ni nada. Bueno, esa es otra de las cosas que se diferencian del enfoque de Database First. Y es que en ese enfoque nosotros teníamos un diseñador. Veíamos gráficamente las tablas, cómo quedaron. En este caso no vamos a tener nada de eso. Todo es por código. ¿Listo? Entonces vamos a crear una clase. Le vamos a poner el nombre que queramos, finalizando con la palabra contest. En este caso voy a generar el Models, la carpeta Models. Voy a ponerle, bueno, pongámosle mi tienda. Mi tienda contest. Esto es como un estándar ponerle contest al final para identificar fácilmente que esa es la clase que me maneja la conexión a la base de datos. Listo, mi tienda contest, póngale en el nombre que quieran. Sí, contest, XT. Ahora, para nosotros decirle que aquí vamos a generar, desde esta clase vamos a generar la base de datos, ¿qué debemos hacer? Decirle que esta clase va a heredar de la clase DB contest. Listo, la clase DB contest, obviamente por defecto no la carga, debemos agregar un using. El using que nosotros agregamos es uno que está en la librería de Entity Framework. Por eso es innecesario primero agregar Entity Framework antes de hacer este paso, porque si no en el using no nos va a salir. Eso, ahí. El using que agregué fue este, system.data.entity. Ahí está. Ahora recuerden que nosotros siempre que necesitemos conectarnos a una base de datos, pues tenemos que especificar la cadena de conexión. ¿Listo? En donde nosotros indicamos el nombre del servidor, cuál es la base de datos a la que nos conectamos, el usuario y la contraseña, pues entre otras cosas pues que pueden pedir. En este caso vamos a trabajar con una versión de SQL, ¿cierto? Que uno la puede instalar cuando instala Visual Studio, que es el Visual Studio, que es la LocalDB. Esto es un SQL ahí medio express, ¿cierto? Es una versión pequeña del SQL. Sí, viene con el Visual Studio. Y nos vamos a conectar a eso. En este caso, vamos a conectarnos desde acá, aquí en la izquierda. Bueno, pero espera, pero primero, antes de conectarnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar, ¿cierto? La cadena de conexión, debemos agregarla en el web config. Esto porque no lo hemos hecho. Entonces, vamos al web config. Validamos que no exista una sección para las cadenas de conexión, es decir, que conexión string, pues en este caso como el proyecto es de cero no está, ¿cierto? Si estuviera pues lo pondríamos ahí. Como no está, entonces lo agregamos.
arriba de app settings vamos a poner una nueva sección que se llame Connections String. Esto, Connections String, y ahí vamos a agregar una cadena de conexión. La cadena de conexión puede variar mucho dependiendo de nosotros a qué tipo de base de datos nos vayamos a conectar. Hay un sitio que se llama, si no estoy mal, se llama Connection Strings. Vamos a ver si me carga. Listo, entonces ahí está, www.connectionsstring.com. Cuando se les olvide cuál es la cadena de conexión para conectarse a alguna base de datos en específico, vienen a esta página y aquí dicen las diferentes bases de datos que hay y cuál es la cadena de conexión que hay que utilizar. Esto, yo ya busqué cuál es la cadena de conexión para conectarnos al LocalDB y se las compartí ahí en el Classroom. Listo, ahí en el Classroom hay una sección que dice comandos, ahí en un post que les hice, y otra sección que se llama Connection String. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogernos ese Connection String que les copié ahí. Y vamos a pegarlo en la sección Connections String del archivo webconfig, del archivo de configuración. Esto, ahí está. Listo, y ahí ya tenemos la cadena de conexión lista. De hecho, la cadena de conexión es muy similar a la que hemos trabajado siempre, porque al final nos estamos conectando a un motor SQL. Si nosotros vemos acá, entonces, vemos acá tenemos un nombre para esa cadena de conexión. Aquí se llama Productos Connection. La voy a cambiar y le voy a poner mi tienda, e-commerce, como quiera. Le voy a poner mi tienda Connection. Y otra característica, otro atributo de las Connection String, pues obviamente es la cadena de conexión como tal. Hay una propiedad que se llama Connection String, que ahí es donde está especificada la información de la cadena de conexión. Tenemos Data Source. Entonces, en el Data Source es donde indicamos el servidor de base de datos al cual nos vamos a conectar. Esto, el semestre pasado era SQL-AC docente 1. Esto, en este caso, vamos a conectarnos a esta de ahí, a LocalDB, MSSQL LocalDB. Listo, todos ustedes ya la tienen instalada, pues eso viene en el Visual Studio. Initial Catalog, listo, es decir, a cuál base de datos nos vamos a conectar. Obviamente nosotros no tenemos bases de datos creadas, entonces aquí le podemos poner en la base de datos que queramos. Listo, yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner también mi tienda BD. Ahí que le estamos diciendo Integrate Security, es decir, si va a permitir autenticación de Windows. Vamos a decirle que sí, que es SSPI, y que el archivo físicamente, recuerden que las bases de datos también se guardan de forma física en el disco. En este caso se va a guardar en un archivo MDF, ¿cierto? Una extensión MDF, y en vez de producto le voy a poner igual mi tienda. Es como para que todo quede con el mismo estándar, mi tienda.mdf. Esto es lo único que cambiamos en la cadena de conexión. Obviamente, si tuviéramos usuario y contraseña, nos tocaría quitarle el Integrate Security y ponerle user, ¿cierto? El username y el password. En este caso ya con eso tenemos. ¿Qué necesitamos nosotros de la cadena de conexión? El nombre. ¿Listo? Porque con el nombre es que nosotros vamos a invocar este key que tenemos acá. ¿Listo? Esta cadena de conexión. Entonces voy a copiar mi tienda connection y la vamos a utilizar en el siguiente paso. Entonces, una vez nosotros agregamos
Una vez nosotros agregamos la cadena de conexión, ¿qué debemos hacer? Debemos especificarle que este contexto, mi tienda que nosotros acabamos de crear, va a utilizar esa cadena de conexión para conectarse a la base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, nosotros en este caso estamos heredando de la clase DBContest. ¿Listo? La clase DBContest tiene un método constructor en el cual nosotros le podemos pasar una cadena de conexión a la cual se va a conectar. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Invocamos el constructor de la clase, es decir, setor, tabulador, ¿cierto? O simplemente public, el nombre de la clase. Esto es lo mismo. Listo, ahí tenemos el constructor de la clase mi tienda contest. ¿Qué tenemos que hacer? La cadena de conexión que nosotros generamos, pasársela al DBContest. Listo, ¿cómo hacemos eso? Como digamos que el parámetro se lo debemos enviar al constructor de la clase de la cual estamos heredando, hay una forma en que nosotros podemos hacerlo fácil. Esto es simplemente en el constructor de nuestra clase, vamos a decirle dos puntos, base. Ahí con este base lo que hacemos es que estamos invocando el constructor de la clase de la cual estamos heredando. Listo, y ese constructor, de hecho vea que aquí me dice que tiene 7 sobrecargas, uno vacío, uno donde le enviamos el connection string, uno donde le enviamos un compile model y varias cosas ahí. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Entre comillas, vamos a especificar el nombre de la cadena de conexión. Que la cadena de conexión mía se llama mi tienda connection, ¿cierto? La que pusimos en el web config. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, este contexto que nosotros estamos creando, ¿cierto? Se va a conectar a la base de datos que está especificada en este contexto y va a contener las siguientes tablas. Entonces, para nosotros definir las tablas que va a tener este modelo, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Lo siguiente. Entonces, vamos a crear una propiedad por cada tabla que nosotros queramos tener. En este caso, pues solo vamos a tener una tabla de productos. ¿Listo? Entonces, creamos una nueva propiedad, prop. El tipo de datos va a ser dbset. Y entre los símbolos menor y mayor, vamos a decir que vamos a tener una estructura de datos para la entidad de producto. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa propiedad? Vamos a ponerle productos, ¿cierto? En plural. Cuando nosotros accedamos o instanciemos el contexto, la base de datos, vamos a tener una propiedad que se llama productos, que nos va a permitir acceder a la tabla productos. Listo, eso es lo único que tenemos que hacer para registrar una tabla en nuestro modelo. Entonces, por decir, ahorita van a crear un modelo para clientes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Crean primero la clase clientes, le definen lo que tengan que definirle y luego lo generan aquí en el contexto, lo matriculan. Matriculan una propiedad para manejar los clientes. Y eso es lo único que tenemos que hacer. Listo, ahí ya lo tenemos definido. ¿Ya qué vamos a hacer? Entonces ya tenemos el contexto listo. Entonces vamos a abrir la consola de NuGet, ¿cierto? Ya saben cómo abrirla. Igual está herramientas, administrar paquetes de NuGet y la consola. Si queremos limpiar la consola, ¿cierto? Le damos CLS. Si le damos CLS, y hay una característica de Entity Framework, ¿cierto? Que se conoce como las migraciones. Básicamente, que nos permiten hacer las migraciones, mantener actualizada la base de datos
¿cierto? Con base a los cambios que nosotros hagamos en el código. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para utilizar las migraciones es habilitarlas. Ahí en la consola de NuGet vamos a escribir ese primer comando que les compartí, que se llama enable migrations, ¿cierto? Igual lo pueden escribir, está ahí mismo en el enable-migrations. Obviamente si yo empiezo a escribir y le doy tabulador, él me completa. Esto, enable migrations, le doy enter. Él empieza a validar si la base de datos que nosotros definimos ya existe. Y entonces ya me dice que la habilitó. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, aquí ya finalizó. ¿Cómo nos damos cuenta si las migraciones quedaron habilitadas? Él en el proyecto nos debe haber creado una carpeta que se llama migrations. Listo, dentro de esa carpeta migrations, ¿qué tenemos? Una carpeta, un archivo que se llama configuración. Listo, y de ahí pues de ese archivo no le vamos a hacer nada por ahora. Ahí como tal ya habilitamos las migraciones. Ya cuál es la dinámica que vamos a seguir de aquí en adelante. Entonces, cualquier cambio, nosotros hacemos cambios en la base de datos. O bueno, en la base de datos no, en las clases que nos representan las tablas de la base de datos, generamos una migración, listo, como para generar un checkpoint, un snapshot de cómo está el código en cierto momento, y luego de eso actualizamos en la base de datos con esos cambios. Listo. Aquí ¿qué hemos hecho? Creamos la base de datos y creamos una tabla de productos. Listo, vamos a replicar esos cambios a la base de datos. Entonces, para eso, desde la consola, vamos a agregar una migración nueva. Add migration. Ahí está el comando también allá, por si lo necesitan. Add migration y el nombre de esta migración. Esto, los nombres deben ser, pues digamos que deben de tener un nombre significativo que nos permitan identificar qué cambios fue el que se hizo. Por decir, esta como es la primera migración, le voy a decir que es modelo inicial. Listo, y le doy enter. Eso, ese mensaje amarillo siempre lo va a mostrar. Es una advertencia que tiene eso ahí. Listo, cuando nosotros agregamos una migración, ¿el qué es lo que hace? Nos agrega un archivo dentro de la carpeta migrations. Si muestra algo rojo, hay algo malo. ¿Cómo? Add migration, espacio el nombre. Entonces, una vez agregamos la migración, ¿qué hizo él? Dentro de la carpeta migrations, nos generó un nuevo archivo. Eso, una clase C# con la fecha de hoy, pues con la fecha con la que cuando se generó la migración y el nombre de esa migración. Si nosotros abrimos esa clase, pues podemos identificar rápidamente qué es lo que va a hacer. Él con esta migración, ¿qué va a hacer? Me va a crear una tabla que se va a llamar productoids. Listo, que va a tener unos campos con unos tipos y va a definir unas primary key. Listo, no le paremos, estos scripts de aquí no los modifiquemos, tratemos de nunca modificar esas migraciones. Y entonces una vez ya creamos esto, ¿qué hacemos? Nuevamente desde la consola, una vez ya tenemos la migración, ejecutamos el comando update-database. Esto para actualizar la base de datos con base a la última migración pendiente.
Listo, lo doy update database y el que hizo, ahí me dice un mensaje que se aplicó la migración modelo inicial. Importante, nosotros no podemos agregar varias migraciones a la vez. Listo, solo podemos tener una migración activa. Agregamos una migración, ejecutamos la actualización de la base de datos y ahí sí podemos seguir agregando más migraciones. Listo, solo podemos tener una en simultáneo. Entonces ahí en teoría ya se nos creó la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos. Aquí en la pestaña, me voy a conectar desde el mismo Visual Studio, lo podríamos hacer desde el management de SQL, ustedes conéctense por donde quieran. Yo lo voy a hacer aquí por el Visual Studio. Entonces, vea, venimos acá, hay una pestaña que se llama Explorador de servidores. Sí, si de pronto no lo tienen, entonces en la pestaña Ver, ahí dice Explorador de servidores. Esto, ahí lo pueden encontrar de varias formas. Como nosotros ya en el proyecto dijimos que teníamos una cadena de conexión, ¿cierto? Van ahí, él automáticamente me la refresca. Si de pronto no les aparece, denle en actualizar, clic derecho a actualizar, y ahí está, mi tienda connection. Listo, la voy a expandir y vamos a ver que ahí tenemos ya en esa base de datos, en ese servidor, tengo una tabla que se llama producto es, con los siguientes campos: ID, nombre, descripción, cantidad e imagen. Eso, ya ahí le podemos dar doble clic a esa imagen. Pues a la tabla y él nos carga pues aquí la estructura de la tabla, ¿cierto? Por si nosotros necesitamos el script, los campos como quedaron definidos, los tipos de datos, todo ahí todo por el estilo. Ahora, digamos que ya no, listo, ya no quiero utilizar el Visual Studio, ¿cierto? Porque es muy lento, o porque simplemente la base de datos pues me gusta manejarla desde el management. ¿Cómo haríamos para conectarnos? Porque aquí él se conectó automáticamente por la cadena de conexión. Vamos a venir aquí al SQL, abran el management del SQL y la URL, el nombre del servidor al cual nos vamos a conectar, pues ya está ahí establecido en el web config. ¿Cómo hacemos? En el web config, listo, aquí donde dice data source, vamos a copiar después del igual hasta el punto y coma, es decir, localDB /ms localDB. Listo, copiamos esa parte, copiamos desde ahí y ya simplemente le decimos en el management que nos vamos a conectar a localDB /ms sqldb localDB y nos vamos a conectar utilizando autenticación de Windows. Le doy conectar, que es un servidor de base de datos normal, bases de datos, y aquí la tengo, mi tienda BD. Listo, y ahí ya podemos ver, obviamente, las mismas dos tablas que vimos desde el Visual Studio. Esto con los diferentes campos.